Continuamos el tema de la unidad 4, correspondiente a ondas en plasmas. Vamos a analizar ahora las ondas electromagnéticas que se propagan cuando el plasma está inmerso en un campo magnético. A diferencia del que vimos al terminar la última clase, ahora tenemos un campo magnético. Entonces se van a dar mucho más modos de propagación de ondas, como vamos a ver. Vamos a empezar enfocándonos en aquellas ondas que se están propagando perpendicular a ese campo magnético externo. Observen que este campo magnético, P sub 0, apunta a la dirección Z, pero la onda se va a estar propagando perpendicular, por ejemplo, en la dirección X. Ahora, tenemos dos posibilidades, sabiendo eso. Está la posibilidad de que el campo eléctrico perturbado sea paralelo al campo magnético externo, como es el caso, por ejemplo, de este campo eléctrico perturbado E1. Observen que está paralelo a B sub 0. La otra posibilidad es que el campo eléctrico perturbado sea perpendicular a B sub 0, que sería esta situación de aquí. Entonces, insisto, estamos analizando ondas electromagnéticas que se propagan en el plasma, pero ahora un plasma que está magnetizado, que está expuesto a un campo magnético uniforme. Y estamos empezando únicamente analizando esas ondas que se propagan perpendicular a ese campo magnético externo. Que existen dos posibilidades, que es cuando el campo eléctrico perturbado de la onda es paralelo al campo magnético externo o cuando es perpendicular. Un ejemplo de estas ondas es el que muestro aquí. Imaginemos un plasma en forma cilíndrica. El campo magnético externo es axial, como ustedes pueden ver aquí, y tenemos una guía de onda con una antena, por donde se propaga una onda electromagnética que es lanzada al plasma. Observen que la dirección de propagación de la onda apunta perpendicular a B sub 0, como les mencionaba. El interés nuestro en este momento es analizar ondas que se propagan perpendicular a B sub 0, como es este caso. Pero observen que el campo eléctrico perturbado de la onda es paralelo al campo magnético externo, que es una de las situaciones que vimos antes, ¿verdad? Cuando E1 es paralelo a B sub 0. Me devuelvo para insistir en eso. Observen, E1 es paralelo a B sub 0, que sería esta situación de aquí. El campo eléctrico perturbado está oscilando paralelo a B sub 0, pero la onda se está propagando perpendicular. Esa sería la situación que tendríamos aquí. La onda propagándose perpendicular y el campo eléctrico perturbado paralelo a B sub 0. ¿Cómo se llama este tipo de onda? Bueno, se le llama onda de modo O. De nuevo, es esa onda que se propaga perpendicular a B sub 0 y su campo eléctrico perturbado es paralelo a B sub 0. ¿Cuál es la relación de dispersión que sigue esta onda? Es esta que podemos ver aquí, que justamente es la misma del caso de una onda de luz o una onda electromagnética propagándose en vacío. ¿Por qué debería de ser así? Bueno, si recordamos, los electrones y los iones lo que hacen es un movimiento helicoidal alrededor del campo magnético. Un movimiento helicoidal. Entonces, esta onda, al tener su campo eléctrico paralelo a B sub 0, no viene a generar afectación en el movimiento
como tal de los electrones. Entonces, este campo magnético no viene a generar un efecto adicional sobre la onda electromagnética. Sería entonces esto el mismo caso que una onda electromagnética propagándose en vacío. Decimos que en esta situación el campo magnético no afecta la propagación de la onda, pero para que no lo afecte, el campo eléctrico perturbado de la onda tiene que ser paralelo a V sub 0. A este modo se le llama modo O. En óptica física existe el modo ordinario y el modo extraordinario. De ahí viene el nombre correspondiente a modo O. Nos referimos a modo ordinario. Es muy interesante porque en física de plasma se utiliza el concepto de óptica diferente. En óptica se le llama modo extraordinario aquel modo que no se ve afectado por un campo magnético externo. Y se le llama modo ordinario aquel que sí se afecta por un campo magnético externo. Suponga que usted que el material en el cual se propaga la luz, usted lo quiere exponer a un campo magnético externo. Entonces, si el campo magnético externo modifica la propagación de la onda en el medio, se le llama modo extraordinario. Si no lo modifica desde el punto de vista óptico. Y si lo modifica, se le llama ordinario. Pero bueno, cosas de la física que hay veces que se utilizan al revés. En el caso de física de plasmas, se le llama modo ordinario al modo de propagación de onda que no se ve afectado por un campo magnético externo. Recuerden que decir modo O nos referimos a modo ordinario, que no se ve afectada la onda por la presencia de ese campo magnético externo. De nuevo, insistir, el hecho de que exista la frecuencia del plasma, que ya es una característica propia de cualquier plasma, que exista la frecuencia del plasma, incrementa la frecuencia de la onda electromagnética. Entonces, cuando una onda electromagnética ingresa a un plasma, su frecuencia va a aumentar consecuencia de la contribución que le da a esa frecuencia la frecuencia del plasma. Y si recordamos que aumente la frecuencia, significa que la longitud de onda entonces decrece. Si la frecuencia aumenta, la longitud de onda decrece, justo porque hay una relación inversa, ¿verdad? Muy bien. Si tomamos la relación de dispersión de la onda de modo, como ven ustedes aquí, y nosotros la dividimos cada término por omega cuadrado, vamos a ver que esta expresión, que es la relación de dispersión para esa onda electromagnética en modo ordinario, la podemos convertir en esta expresión que está arriba. Observen nada más para guiarlos, este término que está aquí corresponde a este que está aquí. Simplemente se ha cambiado un poco el orden de la K y de la C, pero es lo mismo. Claramente este término que está aquí da 1 y es este 1 que está aquí. Lo que se ha hecho es despejar el CK partido por omega cuadrado, que ya vamos a ver el por qué se hace eso, el porqué de la conveniencia de eso. Pero vean que no es más que la misma relación de dispersión, solo que la hemos dividido por omega cuadrado y le hemos dado una apariencia diferente. Insisto que estamos analizando una onda que se propaga perpendicular a V sub 0
cuyo campo eléctrico perturbado es paralelo a V sub 0. Esa es la situación que estamos analizando y a ese tipo de onda electromagnética le llamamos onda de modo ordinario o onda de modo O. De nuevo, para reforzar, el ejemplo es este, el campo magnético axial, el campo eléctrico perturbado paralelo y la onda propagándose perpendicular. Ese es el modo ordinario o modo O de propagación de una onda electromagnética en el plasma. Existe, como ya lo mencioné adelantando, la onda electromagnética en modo extraordinario. La palabra extraordinario la asociamos con la X. Entonces decimos onda en modo X, que lo vamos a entender como en modo extraordinario. Como les mencioné, en el caso de física de plasmas, vamos a entender modo extraordinario como aquel modo de propagación de una onda electromagnética que sí se ve afectada por la presencia de un campo magnético. ¿Cuándo es que tenemos este modo de propagación? Lo tenemos cuando el campo eléctrico perturbado es perpendicular al campo magnético externo. Y desde luego estamos analizando la situación donde el número de es perpendicular a V sub 0. Resulta que cuando una onda tiene esta característica de que se propague perpendicular a V sub 0 y su campo eléctrico sea perpendicular a V sub 0, el campo eléctrico de la onda termina variando y haciendo un barrido a lo largo de una elipse que está en un plano que es perpendicular a V sub 0, ¿verdad? Porque esto es una condición que estamos analizando, que la onda se tiene que propagar perpendicular a V sub 0 y que el campo eléctrico perturbado tiene también que estar perpendicular. Entonces, una característica que presenta es que ese vector campo eléctrico tiene componente en las dos coordenadas que son perpendiculares al campo magnético externo, en este caso en Z. Es decir, este campo eléctrico representado en verde tiene dos componentes. Tiene una componente en Y y tiene una componente en X. Y ambas componentes están desfasadas o oscilan desfasadas 90 grados. Entonces, lo que vamos a tener es un vector campo eléctrico que va a seguir un movimiento en hélice. La punta de este vector campo eléctrico va a ir formando una hélice, pero en el plano XY. Esa elipse siempre va a estar en el plano XY, siempre, porque es una condición, ¿verdad? Necesitamos, y lo que estamos analizando es una propagación de una onda que tiene un campo eléctrico perpendicular a V sub 0. Entonces vamos a ver que ese campo eléctrico barre y con la punta forma una elipse. Y siempre tiene una componente X y Y esas componentes están desfasadas 90 grados, es decir, van cambiando diferente una de otra. ¿Cuál es la relación de dispersión que tiene este modo de propagación de onda? Es este que vemos aquí, que es un poco más complejo a lo que hemos visto hasta el momento. Vean que como hicimos antes, está expresado también en términos de CK partido de omega al cuadrado, que ya le vamos a dar un significado a eso y lo vamos a entender mejor. Pero entonces recordar que lo que estamos analizando aquí es una onda electromagnética que se propaga en el plasma, que se propaga perpendicular a ese campo magnético externo y que el campo eléctrico perturbado de la onda
es perpendicular a B sub 0. La relación de dispersión que sigue esa onda, si cumple esas dos condiciones, es esta que está aquí, donde omega P es la frecuencia del plasma y omega H es la frecuencia híbrido superior que vimos en otras clases. Y desde luego omega es la frecuencia de la onda como tal. Entonces, de acuerdo a esto, la relación de dispersión de esta onda, cómo esta onda se propaga, qué frecuencia tiene, va a depender también de la frecuencia del plasma, va a depender también de la frecuencia híbrido superior, pero de una manera mucho más compleja a lo que hemos visto hasta el momento. No hay. Muy bien. Ahora, si tomamos esa relación de dispersión, esta que está aquí, que es la que cumple la onda en modo extraordinario, vamos a ver algunas cosas interesantes. Antes de analizarlas, definamos el producto de C por K partido con omega como el índice de refracción, que lo vamos a llamar N o Ñ. Ñ va a ser el cociente de la velocidad de la luz entre la velocidad de fase, que va a ser equivalente a C por K partido de omega. Entonces observen que lo que nosotros tenemos aquí, en esto como un todo aquí, es en realidad el índice de refracción al cuadrado. Lo que tenemos aquí es el índice de refracción al cuadrado es igual a todo esto que está aquí. Y entonces podemos ver algunas cosas interesantes. Podríamos ver una situación donde omega cuadrado se haga igual a la frecuencia híbrido superior. Si eso se da, de que omega se hace igual a la frecuencia híbrido superior, claramente esto se va a hacer cero. Y si esto se hace cero, esta fracción como un todo tiende a infinito. Y por tanto decimos entonces que el índice de refracción cuadrado tiende a infinito. O sea, en el momento que la frecuencia de la onda se haga igual a la frecuencia híbrido superior, aquí se genera un cero y estaríamos dividiendo un número por cero que tendería a infinito y por tanto el índice de refracción se hace infinito. Cuando el índice de refracción se hace infinito, decimos que la onda tiene una resonancia, es decir, que la onda es absorbida en el plasma. Podría darse otra situación, que sería que más bien el índice de refracción se haga cero. Si el índice de refracción se hace cero, decimos que la onda se refleja y a eso lo llamamos frecuencia de corte. Entendemos frecuencia de corte como la frecuencia donde la onda se refleja. Entonces, es muy importante y les voy a estar insistiendo en esto, y por favor recuérdenlo, si el índice de refracción se hace cero, decimos que esta onda electromagnética se refleja en el medio, en el lugar donde ella está, en el plasma, la onda se va a reflejar, se va a devolver. Pero si el índice de refracción se hace infinito, es la situación cuando más bien la onda está depositando, la onda electromagnética está depositando toda su energía en el plasma. Es decir, cuando la onda está siendo absorbida como tal. Entonces, tener presente esto es muy importante porque nos deja claro de que las ondas electromagnéticas en el plasma pueden ser reflejadas, como por ejemplo cuando vimos el caso de las ondas electromagnéticas que se enviaban a una cápsula espacial entrando a la atmósfera, la frecuencia de corte se hacía
a una magnitud tal que no permitía que la señal que venía de tierra ingresara a la cápsula. Eso es porque la onda electromagnética que venía de la Tierra hacia la cápsula se reflejaba. Ahí lo que teníamos era un corte. Ahí lo que teníamos es que el índice de refracción se hacía o se hace cero. Otra situación podría ser que uno lance una onda electromagnética al plasma, como por ejemplo en un dispositivo de investigación en fusión, y más bien la onda sea absorbida, y al ser absorbida calienta el plasma. Eso es una situación donde el índice de refracción se hace infinito. Es una situación donde tenemos resonancia, donde la onda es absorbida como tal. Tratando de hacer una analogía mecánica al concepto de onda de corte y onda de resonancia, pensemos en una esfera metálica que está subiendo una colina. Entonces llega un momento donde esa esfera sube y se detiene y se refleja, se devuelve. Eso sería la analogía a lo que estamos hablando como una onda de corte, una frecuencia de corte. Buscando la analogía mecánica, la esfera llega a un punto y se refleja, se devuelve. Mientras que buscando la analogía mecánica al concepto de resonancia, sería que esa bolita suba a la colina y se quede ahí. Eso es lo que mencionaba de que la onda no es reflejada, sino más bien que la energía de la onda es absorbida en la ubicación donde cumple la condición de resonancia. Entonces, muy importante estos dos conceptos en ondas en plasmas. El concepto de resonancia cuando la onda es absorbida y el concepto de corte cuando la onda se refleja en el plasma. Viéndolo de otra manera, supongan que tenemos ondas electromagnéticas. Recuerden que ondas electromagnéticas tienen un campo eléctrico perturbado, un campo magnético perturbado, representado en este caso por H, que sale de la diapositiva, y el vector K de propagación. Esta onda se va propagando y va a interaccionar con este medio, que supongamos que es plasma. Este que está un poquito más gris. Bueno, de hecho lo es. Aquí tenemos espacio libre. Entonces, esta onda como tal, esta onda electromagnética, decimos que es la onda incidente. Por eso los subíndices I. Y la onda podría reflejarse. Observen que esta onda ya va en dirección contraria. Su K apunta en dirección contraria. O podría darse el caso que la onda penetre el plasma. O podría darse el caso que esta onda no sea reflejada, que sería la frecuencia de corte o la onda de corte, sino más bien que sea absorbida. Entonces llegaría a este punto y depositaría toda su energía. La onda sería completamente amortiguada y toda su energía estaría depositada ahí. O podría darse el caso que la onda incida en el plasma y penetre y continúe su camino, ¿verdad? Eso también se puede dar. Entonces aquí sería un escenario donde la onda se transmite dentro del plasma. Aquí trataríamos de representar un escenario donde la onda es absorbida y aquí un escenario donde la onda es reflejada. Muy bien, entonces, si nosotros tomamos la relación de dispersión para la onda en modo extraordinario, que cumple esta relación de dispersión, recuerden y no se les olvide, por favor, de que esto que tenemos aquí corresponde al índice de refracción cuadrado. Y la situación que queremos analizar es cuando esa relación de dispersión, cuando ese índice de refracción se hace cero. Es decir, lo que queremos analizar y encontrar
es cuáles serían las condiciones o las soluciones de esa ecuación cuando el índice de refracción se hace 0. No es más que decir esto es igual a 0 y entonces despejar omega. Uno empieza a despejar a omega, aquí no vamos a entrar mucho en detalle, pero vamos despejando, uno pasa al otro lado, uno sigue acomodando los términos, ustedes podrían hacerlo con más calma y convencerse de que esta expresión igualada a 0, uno la puede ir convirtiendo en estas relaciones que están aquí. Sigue adelante, un poco de álgebra, y después llega a esta ecuación cuadrática. Observen, omega cuadrado, omega, aquí lo que queda es la frecuencia del plasma cuadrado, que es un valor fijo, al igual que omega c. Permítanme, creo que hay un error en ese omega c. Debería ser omega h, me parece. Sí. Bueno, en fin. Y entonces, me queda una ecuación cuadrática de la cual saco las soluciones, y en este caso esta ecuación cuadrática tiene dos soluciones, que es lo que les muestro aquí. Una primera solución que vamos a llamar omega R mayúscula de omega right o omega derecho. Ya veremos por qué. Se asocia con la derecha, frecuencia derecha. Vamos a llamar omega right. O omega left, omega izquierda. Ya más adelante veremos por qué le ponemos ese nombre de izquierda. Entonces, estas dos soluciones harían que esta ecuación se haga 0. Es decir, estas dos soluciones cumplen la condición de que el índice de refracción se haga 0. Es decir, que tengamos un corte. Es decir, que la onda se refleje. Si llegamos a este valor de frecuencia llamado omega R, la onda se va a reflejar. Si llegamos también a este valor de frecuencia omega L, la onda electromagnética se va a reflejar. Entonces vean qué interesante, hemos encontrado cuáles son las frecuencias que si la onda alcanza, la onda se reflejaría en el plasma. La frecuencia omega R y la frecuencia omega L. Ahora, yéndonos a la otra situación, lo que acabamos de analizar es cuando el índice de refracción se hace 0, cuando tenemos un corte, cuando la onda se refleja. La otra situación sería cuando el índice de refracción se hace infinito, es decir, cuando tenemos una resonancia, cuando la onda es absorbida. Tendríamos entonces que el índice de refracción se hace infinito. ¿Cuándo esto se va a hacer infinito? Cuando la frecuencia de la onda se haga igual a la frecuencia híbrido superior. En el momento que eso sucede, esto se hace 0 y claramente tenemos algo partido por 0 que tiende a infinito. Recordemos que la frecuencia híbrido superior, omega sub h, es una frecuencia que depende de la frecuencia del plasma y la frecuencia omega c. Tal vez mencionar, por un momento me confundí, en las anteriores ecuaciones aparece omega c, es por el hecho de que omega h contiene omega c. Entonces, por un tema de simplificación, por eso es que aparece omega c y no omega h. Pero de nuevo, la frecuencia híbrido superior cuadrada es igual a la frecuencia del plasma cuadrado más la frecuencia ciclotrónica electrónica al cuadrado. Y en el momento que esa frecuencia híbrido superior se haga
igual a la frecuencia de la onda, o lo contrario, tendremos que esto tiende a cero y por tanto todo tiende a infinito. Y lo que tendremos es una resonancia. Entonces ya sin hacer más análisis, ya sabemos que omega H es una resonancia para la onda electromagnética en modo extraordinario o modo X. Si la onda electromagnética alcanza la frecuencia de híbrido superior, la onda va a ser absorbida en el plasma. Se va a dar un efecto resonante como tal. Aquí viene una parte muy importante. Les voy a pedir que traten de poner la mayor atención posible, porque esto, pues, interpretar esta gráfica tiene su complejidad. Voy a tratar de explicarla con mucho detalle y por eso me gustaría que con más razón presten mucha atención. Primero que todo, vamos a pintar en el eje Y la velocidad de fase al cuadrado partido de la velocidad de la luz al cuadrado. Y en el eje X lo que vamos a estar representando es la frecuencia o las posibles frecuencias de la onda electromagnética, específicamente de una onda electromagnética en modo X o en modo extraordinario, que es una onda que sigue esta relación de dispersión como tal, ¿verdad? Entonces, primero que todo hay que entender bien qué significa velocidad de fase al cuadrado partido de la velocidad de la luz. Sabiendo que el índice de refracción es C entre la velocidad de fase, si yo lo que tengo es velocidad de fase entre C al cuadrado, claramente tengo el inverso del índice de refracción. Entonces, lo que estamos poniendo en el eje Y no es el índice de refracción, es el inverso del índice de refracción. Entonces, si yo lo que tengo es el inverso graficado aquí del índice de refracción, aquí es donde viene la parte que uno se puede confundir un poco. Tiene uno que tener claro que si un corte, una frecuencia de corte o cuando la onda se refleja corresponde a un índice de refracción 0, claramente si yo lo que estoy pintando es índice de refracción, el inverso del índice de refracción, y si el índice de refracción tiende a 0, el inverso del índice de refracción tiende a infinito. Es decir, en esta gráfica, cuando este eje Y tienda a infinito, lo que vamos a estar viendo ahí es un corte, una frecuencia de corte. Vamos a estar viendo una situación en que la onda se refleja. Sabemos que el índice de refracción tiende a infinito cuando tenemos una resonancia. Entonces, de nuevo, 1 partido índice de refracción. Si el índice de refracción tiende a infinito, el inverso del índice de refracción tiende a 0. Entonces, en esta gráfica, cuando veamos un valor 0, va a corresponder a una resonancia. Y nos vamos a ir directo a un ejemplo para que lo entiendan mejor. Presten atención. Voy a poner esto en otro color para que se vea bien. Esta raya que voy a pintar en verde es el eje donde pintamos las omegas. Entonces, si observan, aquí tenemos marcado las frecuencias distintas. Por ejemplo, esta es la frecuencia del plasma. Quiero ver
Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, voy a marcarlo. Aquí está marcado la frecuencia del plasma. Aquí está marcado la frecuencia híbrido superior. Aquí está la frecuencia de corte omega sub L. Y aquí está marcado la frecuencia de corte omega R. Si ustedes observan, las gráficas que nos interesan son, o las funciones o las líneas de tendencia son estas líneas gruesas en negro que vemos aquí. Si uno pinta esta relación de dispersión en esta gráfica, va a encontrar esta línea negra o esta curva negra, esta otra que vemos aquí y esta otra que vemos aquí. Entonces, la relación de dispersión o esta función que tenemos aquí pasa justamente por cero. ¿Qué fue lo que dijimos? Dijimos que en el eje Y lo que tenemos pintado es el inverso del índice de refracción. Y si el inverso del índice de refracción se hace cero, es porque el índice de refracción se hizo infinito. Eso es una condición de resonancia. Entonces, al ver esta relación de dispersión graficada aquí, tenemos que entender que cuando pasó por cero, es porque el inverso del índice de refracción se hizo cero y que implica que el índice de refracción se hizo infinito. Es decir, en esa situación, cuando está pasando por cero, lo que tenemos es una resonancia. ¿Cuándo vamos a tener una resonancia? Y ya lo habíamos adelantado. Cuando la frecuencia de la onda se haga igual a la frecuencia de híbrido superior, que es la situación de aquí. Claramente, cuando este omega se hace igual a omega h, esto tiende a cero y todo tiende a infinito, que corresponde a una resonancia. Pero en este caso, por la forma como se está pintando, es el inverso del índice de refracción que tiende a cero. Entonces, lo que tenemos aquí graficado es que cuando la onda alcanza el valor de omega h, tenemos una resonancia. Ahora, por ejemplo, este omega R. Vamos a hacer el ejercicio de la siguiente manera. Suponga por un momento que podemos variar la frecuencia de la onda. Y vamos a empezar a bajar, a bajar, a bajar. Entonces, cuando yo voy bajando en frecuencia, lo que veo es que el inverso del índice de refracción empieza a crecer, a crecer, a crecer y crece con un valor asintótico ahí, pero crece hacia el infinito. ¿Qué dijimos que significa que esto tiende a infinito? Que el inverso del índice de refracción tiende a infinito significa que el índice de refracción tiende a cero. Entonces, lo que tenemos aquí cuando voy bajando la frecuencia es que la onda se está acercando a una frecuencia de corte porque el índice de refracción tiende a cero. Graficado aquí es el inverso del índice de refracción que tiende a infinito, con un valor asintótico justamente en el valor de la frecuencia de corte. Dirán ustedes, ¿y por qué aquí entre omega h y omega r está esto con una sombra? Claramente esta función marcada tiene esta tendencia y pasa por aquí. Pasaría a valores negativos. Entonces, la razón por la que tiene una sombra es porque la relación pasaría a números imaginables, a números complejos, números que no son reales. Decimos entonces que en el momento que esto toma un valor imaginario, la onda como tal no se está propagando. Entonces, entre omega h, omega r y omega h, la onda no se propaga. ¿Por qué no se propaga? Porque esta relación toma un valor de números complejos, no toma el valor de un valor real como tal. Pero cuando seguimos bajando la frecuencia, más y más y más,
lo que vemos es que la frecuencia alcanza la híbrido superior y entonces como el inverso del índice de refracción se hace cero, la onda sufre una resonancia. Sufre una resonancia y entonces alcanza omega h. A partir de aquí, la onda existe, se propaga, tiene un valor real, hasta que alcanza la frecuencia del plasma y luego sigue creciendo el inverso del índice de refracción buscando un valor infinito. Que de nuevo, que el inverso del índice de refracción tome un valor infinito, significa que el índice de refracción toma un valor cero, es decir, tenemos una onda que se refleja o corte. ¿A dónde hay otro corte? Justamente en la frecuencia omega sub L. Si bajamos más a la frecuencia omega sub L, vamos a ver que sí hay solución, que es esta. Lo que pasa es que es una solución imaginaria. Entonces decimos que en este trayecto desde omega L hasta frecuencia cero, la onda no se propaga. Entonces, insisto, de 0 a omega L, la onda no se propaga. De omega H a omega R, la onda no se propaga. Solamente se propaga de un valor muy alto en frecuencia hasta llegar a omega R, donde sufre un corte la onda, y después, cuando llega a un valor omega H, sufre una resonancia y después sigue bajando y bajando hasta buscar otro corte en omega L. Y después de ahí ya la onda no se puede propagar como tal. Finalmente, este valor 1, ¿qué significa? Bueno, que este cociente toma el valor 1. Que este cociente toma el valor 1, lo que significa es que la velocidad de fase y la velocidad de la luz se hacen iguales, se hacen rigurosamente iguales. Entonces, para valores mayores a 1, que sería de aquí para arriba, lo que tendríamos es que la velocidad de fase es mayor a la velocidad de la luz, mientras que para valores menores de 1, lo que tendríamos es que la velocidad de fase es menor a la velocidad de la luz. Entonces, en este trayecto entre omega h y la frecuencia del plasma, la velocidad de fase es menor que la velocidad de la luz, pero entre omega p y omega l, la velocidad de fase de la onda es mayor a la velocidad de la luz, como tal.